Bueno, em, ¿qué es la esofagitis cáustica? Como su nombre lo indica, es un tipo especial de esofagitis que se caracteriza porque va a haber, obviamente, en el paciente va a haber el antecedente de una ingestión accidental o suicida, como indica acá, de sustancias cáusticas, sean estas ácidas o alcalinas, ¿no? Obviamente la lesión va a ser de mayor o menor grado a consecuencia de la reacción química que va a provocar el cáustico que va a ingerir el paciente. También va a depender mucho la lesión a nivel del esófago de la naturaleza del agente cáustico, es decir, si es ácido o alcalino. También es muy importante al valorar un paciente con este tipo de patología, la cantidad que ha podido ingerir el paciente del cáustico y obviamente la concentración del agente ingerido será muy importante, ya que puede venir una concentración baja o eventualmente también una concentración bastante alta. Entonces, al tomar en cuenta este aspecto, será muy importante ver o pedirle al familiar del paciente que traiga el cáustico que probablemente ha ingerido, es decir, el frasco, para ver la concentración en la cual venía el agente, ¿no? Y obviamente esta patología afecta más a niños. ¿Por qué a niños? Porque esto es habitualmente secundario a descuido de los padres, ¿no? Por no identificar adecuadamente un cáustico que podemos tenerlo en el domicilio y obviamente que el error que cometen habitualmente los padres es no aislarlo, no colocarlo a una altura considerable para evitar de que los niños alcancen estos elementos y puedan ingerirlos en forma accidental, ¿no? También en alcohólicos, el alcohólico tiene cuadros depresivos, puede ingerir estos cáusticos, ¿sí? Con intento suicida habitualmente y obviamente va a provocarle las lesiones que habitualmente encontramos, ¿no? Y también, como podemos ver acá, los perturbados mentales, es decir, una persona debería tener habitualmente un problema psiquiátrico para tratar de eliminar con su vida, ¿no? Y hablando un poquito de la epidemiología, el gran problema que tenemos en nuestro medio para que se presente esta patología es la facilidad para adquirir las soluciones de álcalis y ácidos. Es decir, ustedes van a un supermercado, van al mercado Uyuni, a todos los mercados, y nadie les pide, nadie les pregunta para qué están comprando ustedes los limpiadores, los detergentes, el hipoclorito de sodio, una serie de sustancias cáusticas, ¿no? Entonces, la facilidad para adquirir soluciones de álcalis y ácidos es muy fácil adquirirla en nuestro medio, ¿no? Para su uso en el hogar. Así como estamos viendo cada vez más la introducción de nuevos y potentes limpiadores alcalinos concentrados, es decir, cada vez llegan más combinados. Hay una serie de compuestos que se están introduciendo en el mercado como limpiadores que obviamente están en nuestro domicilio y van a condicionar de que eventualmente tengamos este tipo de patología, ¿no? Obviamente esto ha producido un aumento de la frecuencia de las esofagitides corrosivas y una disminución del número total, ¿no? Y este es el gran problema que tenemos en nuestro domicilio, ¿no? Podemos tener una serie de limpiadores, insecticidas, detergentes, una serie de elementos que obviamente nos ayudan para mantener limpio el hogar, pero también pueden ser ingeridos en forma accidental o suicida por el paciente, ¿no? Y en nuestro país esta patología de la esofagititis cáustica es relativamente frecuente, seguramente por la influencia de su amplio uso, ¿sí? Por el amplio uso de los distintos elementos detergentes que tenemos en nuestro domicilio y como decían, la no controlada comercialización y falta de medidas de seguridad en los envases, ¿no? Según algunas estadísticas, en Francia, del total de personas que se atienden de todas las patologías, el 4.5% correspondería al ingreso de pacientes a hospitales por ingestión accidental o eventualmente suicida de estas sustancias ácidas o alcalinas, ¿no? Sobre todo, lo que vemos es de que esta patología en el 80% se ve en niños y el 20% en personas adultas.
Clau, ¿estás en las En clases de Estados Unidos, gastro? según algunas estadísticas, se producen entre 5.000 y 18.000 casos de ingesta Apura, de entra, cáusticos por está año. el También la IDE estadística es bastante alta, en el grupo. de los cuales En el grupo de cuarto 80%, como está. les decía, Ahorita, de forma mucho más apura, frecuente apura, en apura. niños, y de estos 50% llegan a ser menores de 4 años, ¿no? Y en adolescentes es también A la Claudia. La Alison no relativamente me contesta y frecuente no están por intentos conectadas. suicidas, es decir, por problemas con la pareja. Nosotros cuando hicimos la residencia en el Hospital Bracamonte pudimos ver, por ejemplo, bastante cantidad de adolescentes entre 17 y 16 años que ingerían sustancias ácidas o alcalinas con intento suicida a fin de año. ¿Por qué a fin de año? Cuando recogían la libreta, ¿no? Veían que tenían malas notas y intentaban suicidarse ingiriendo estas sustancias, ¿no? Y para entender mejor el tema, hemos hablado en varias de las diapositivas cáustico, cáustico y cáustico. ¿Qué es cáustico? ¿Cuál es la mejor definición de cáustico? Es aquella sustancia que va a producir destrucción de tejidos mediante necrosis, ¿no? Decimos que la sustancia es ácida cuando tiene un pH entre 0 y 2 y álcali cuando tiene un pH entre 11.5 y 14. Este es un estudio que se hizo en un hospital de Buenos Aires, no nos interesa mucho, y esto es lo importante, ¿no? ¿Cuál es la etiología de la esofagitis cáustica en general? Como habíamos comentado, se va a deber básicamente a la ingestión accidental o suicida de ácidos o álcalis. ¿Y qué ácidos tenemos principalmente en nuestro medio que pueden provocar estas lesiones? El ácido sulfúrico. ¿Dónde lo encontramos el ácido sulfúrico? En el ácido de las baterías, ¿no? ¿Sí? Entonces, la posibilidad de que un paciente se intoxique por ácido o álcali también depende en gran medida de la profesión que tiene el padre de familia. Por ejemplo, hay padres de familia que tienen la profesión de ser mecánicos, entonces, o venden baterías, entonces tienen todo el tiempo en su domicilio ácido de baterías y que contiene ácido sulfúrico, por una cuestión accidental o suicida pueden ingerir este elemento y obviamente ser susceptibles de que tengan el daño a nivel esofágico y gástrico, ¿no? Al haber la ingestión accidental. También tenemos el ácido muriático que está en limpiadores de baños. También el ácido muriático se utiliza para soldaduras, ¿no? También tenemos el ácido clorhídrico, que también está en muchos detergentes, limpiadores para piscinas también, y el ácido nítrico también. Dentro de otros ácidos, por ejemplo, tenemos el ácido acético, que se encuentra en el vinagre, que también puede provocar daño a nivel del tubo digestivo. Y también tenemos los álcalis, y seguramente al hablar de álcalis, lo primero que se nos viene a la mente es hablar del hipoclorito de sodio, ¿no? Es tan difundido el hecho de comprar hipoclorito de sodio para realizar limpieza de los inodoros, de los lavamanos, de las cocinas, tiene un amplio uso, ¿no? Y obviamente, como permanentemente lo tenemos en la casa, puede haber una ingestión accidental o suicida de este elemento, el hipoclorito de sodio, ¿no? Luego tenemos el hidróxido de sodio, que es la soda cáustica, que se utiliza habitualmente para limpiar drenajes. Tenemos el hidróxido de potasio, que también viene en limpiadores y detergentes. Y en este cuadro tenemos una lista de cáusticos identificados con más frecuencia. Tenemos el tipo de agente y los ingredientes o el compuesto que tiene o del cual está hecho, ¿no? Por ejemplo, tenemos productos de limpieza doméstica, hablando de los álcalis, tenemos el cloruro de amonio, el hidróxido de amonio, tenemos productos de limpieza para el horno, como el hidróxido sódico, tenemos limpiatuberías como el hidróxido sódico, hipoclorito sódico, para comentar algunos de ellos. Hablando de ácidos, tenemos productos de limpieza para el inodoro, tenemos el ácido clorhídrico, el sulfúrico, limpiadores de metales, el ácido clorhídrico, productos para limpieza de piscinas, ácido clorhídrico y muchos más, ¿no? Y hablando un poquito de la patogenia, que es muy importante al entender esta patología, los factores determinantes para el mayor o menor grado de lesión que encontramos en el tubo digestivo por la ingestión de ácidos o álcalis, los factores determinantes de la lesión son: uno, el tipo de agente ingerido, es decir, dependerá si es ácido o álcali, ¿no? Está demostrado que el álcali puede provocar mayor daño a nivel del tubo digestivo, seguramente por el hecho de que
el paciente puede ingerir mayor cantidad de álcali, ¿sí? En relación al ácido. ¿Por qué? Porque el álcali no produce una reacción protectora del organismo que impide su uso en poca cantidad, lo que no ocurre con el ácido. El ácido lo ingerimos en poca cantidad, inmediatamente tenemos una respuesta protectora de nuestro organismo que impide su deglución y su ingesta masiva, ¿no? Entonces, dependerá del tipo de agente ingerido. Dos, dependerá del volumen y concentración. Es decir, lo que les decía, no será lo mismo un compuesto que tenga al 5% el ácido o el álcali o al 50%. Seguramente el compuesto más concentrado provocará mayor daño en un menor tiempo, ¿no? También, hablando de la patogenia, es muy importante considerar el estado físico en el que fue ingerido el ácido o álcali. Si, por ejemplo, el ácido o álcali fue ingerido en forma de gel, tardará un poco más de tiempo para provocar el daño, ¿no? Pero si estaba líquido, obviamente el daño será directo a nivel del tubo digestivo. También es muy importante en la patogenia el móvil de la ingesta, es decir, cuando uno tiene un problema realmente serio y quiere terminar con su vida, ¿no? Por ejemplo, cuando quiere suicidarse, ingiere el elemento en bastante cantidad. Pero si solamente quiere hacer asustar a la familia o hacer asustar a la pareja, obviamente la ingesta del ácido álcali será en poca cantidad, ¿no? También va a depender del tiempo de contacto, es decir, esto también es relativo, pero en la mayor parte de los libros se lo describe. Es decir, habrá que preguntar hace qué tiempo ha ingerido la persona el ácido o álcali para determinar el grado de lesión que vamos a encontrar a nivel del tubo digestivo. Otro factor a tomar en cuenta es el grado de represión gástrica, es decir, si el paciente había ingerido hace una hora atrás, hace una media hora o una hora atrás el almuerzo o la cena, ¿no? Y después de ese hecho recién ingirió el compuesto cáustico, entonces seguramente va a tener todavía el resto de alimento y la lesión va a ser en menor grado, que no va a ser lo mismo en el hecho de que el paciente tenga el tubo digestivo vacío. Por ejemplo, si almorzó a mediodía a las 12 y ha ingerido el cáustico a las 4 o 5 de la tarde con el estómago vacío, entonces va a haber mayor lesión a nivel del tubo digestivo, porque se dice de que el alimento que puede haber en el tubo digestivo, ¿sí?, de alguna manera neutraliza o tampona la acción del agente cáustico que ha podido ingerir la persona, ¿no? Y otro factor a tomar en cuenta en la patogenia es la reexposición por vómito o reflujo. Es decir, nunca está indicado de que el paciente, ¿sí?, posterior a la ingesta, se estimule el vómito reflujo. ¿Por qué? Porque va a reexponer, va a volver a exponer el tubo digestivo. Al volver ese agente cáustico por el tubo digestivo, va a volver a provocar una segunda lesión en el trayecto por donde ha progresado ese agente cáustico. Y hablando un poquito de las características de los álcalis y de los ácidos, ¿no? Lo que les decía, la ingestión, vamos a hablar ahora de los álcalis. Se dice que la ingestión de álcalis comporta un pronóstico desfavorable. ¿Por qué desfavorable? Porque se trata de soluciones inoloras, insípidas, que se las puede ingerir en mayor cantidad en relación a los ácidos, ¿no? Como les decía, el ácido, una pequeña cantidad que se puede ingerir de ácido, inmediatamente existe una respuesta protectora del organismo en el paciente que evita su deglución masiva, su ingestión masiva, ¿no? Como indica acá, los ácidos introducen reflejos protectores que van a impedir deglución masiva, ¿no? Hablando de las características de lo que va a provocar de lesión a nivel del tubo digestivo, el álcali, ¿no? La primera es de que penetran de forma rápida y profunda en los tejidos. Miren, este es el esófago de un paciente, ¿sí? Este es el esófago de un paciente que ha ingerido una sustancia alcalina, y miren cómo se puede ver el gran edema existente en toda la circunferencia del esófago. Vemos un esófago eritematoso, bastante enrojecido, enantematoso, que quiere decir con edema. Vemos coágulos en todo el trayecto de la circunferencia, vemos erosiones. Aquí vemos una zona de sangrado, ¿no?, que seguramente se ha provocado por la herida o lesión que se ha provocado a consecuencia de la ingestión del ácido o del álcali en este caso, ¿no?
La segunda característica de la ingestión de por álcalis, disuelve la capa de lipoproteínas de la mucosa del esófago, es decir, va a estar estableciéndose el daño a nivel de la mucosa, ¿no? Como tercera característica, provocan o dan origen a necrosis de licuefacción y saponificación de la mucosa del esófago. Obviamente esto quiere decir de que el daño se va estableciendo a nivel del órgano lesionado. La cuarta característica, obviamente a consecuencia de la ingestión del cáustico se va a producir una reacción inflamatoria bastante severa que va a llevar obviamente en el transcurso del tiempo a la formación de trombos vasculares, se van a formar coágulos en los vasos de la zona, úlceras necróticas que pueden sangrar fácilmente como habíamos podido ver en la imagen, y obviamente como existen soluciones de continuidad a ese nivel, va a haber una colonización de bacterias, es decir, ese tejido es friable y fácilmente susceptible de infectarse, ¿no? Lo que explica las frecuentes hemorragias que se pueden ver en la zona y también la perforación. Y después de unos días, habitualmente a los 7 días, la mucosa efacelada, es decir, necrosada, que está destruida, va a ser sustituida por tejido de regeneración epitelial y actividad fibroblástica, lo que en el futuro va a conducir a colagenización reparativa. Esto quiere decir básicamente de que el tejido va a ir cicatrizando progresivamente y en la mayor parte de los casos va a llevar al paciente a una estenosis retráctil, es decir, el esófago ya cuando se ponga a cicatrizar va a llevar a una estrechez que seguramente va a ser causa de muchos síntomas en el paciente. Esas son las características de la ingestión por álcalis y ahora hablamos de la ingestión de ácidos, ¿no? Estas son las características de la ingestión de ácidos. Van a provocar necrosis de coagulación, ¿sí? Es decir, va a provocar una intensa necrosis y obviamente coagulación de los vasos de la zona y formación de escara protectora que limita la penetración. Aquí vemos las escaras protectoras que se pueden ver. Como segundo dato, el tiempo de tránsito esofágico rápido y el pH alcalino protegen la mucosa del esófago para evitar de que exista, para que no se establezca demasiado daño en el órgano afectado, ¿no? Y se dice que en la ingestión por ácidos el órgano más afectado, más que el esófago inclusive, es el estómago. ¿Por qué? Porque cuando el ácido llega al estómago, inmediatamente se produciría un espasmo pilórico, es decir, se cerraría el orificio inferior del estómago, lo que va a impedir de que esta sustancia cáustica ácida progrese al resto del tubo digestivo, se va a retener, para que me entiendan en términos sencillos, a nivel del estómago, lo que va a llevar a que exista mayor daño en este órgano, mayor daño a nivel del esófago. Si es que por algún motivo no existe este espasmo pilórico y el ácido progresa, puede provocar en el paciente severas repercusiones hemodinámicas que se van a traducir por acidosis metabólica, necrosis tubular aguda y también necrosis de las glándulas suprarrenales, que seguramente van a requerir una intensa reanimación para que el paciente no progrese con estas complicaciones. Y miren esta estadística, el gran problema que tenemos en la esofagitis cáustica es de que hagamos lo que hagamos, los daños tisulares en el tejido del esófago y del estómago quedan establecidos o definidos 2 minutos después de la ingesta. Es decir, hagamos lo que hagamos, el daño ya está establecido, ya está quemado el esófago y el estómago de este paciente, pasado este tiempo. Entonces, imagínense si el paciente inmediatamente después de haber ingerido el cáustico se asusta y siente ese intenso dolor urente en la región retroesternal y en el epigastrio a consecuencia de las lesiones que está presentando y se induce al vómito, entonces puede devolver esa sustancia cáustica, pero ¿qué va a pasar? Va a reexponer en segunda instancia todo el tubo digestivo, va a volver a pasar esa sustancia cáustica por el estómago, por el esófago y va a provocar mayor daño. Es decir, está contraindicado inducir al vómito a este paciente, ¿sí? Porque se reexpone el tubo digestivo. Y miren, tenemos esta diapositiva en la cual se puede ver secuelas de una quemadura por cáustico, ¿no? Miren, vamos a ver. Miren lo que se puede ver.
miren estas cicatrices, miren estas cicatrices, miren estas lesiones, todo alterado a nivel del esófago. Es decir, las lesiones que puede que le dejan al paciente como secuela la ingestión de ácidos o álcalis son bastante severas, ¿no? Miren, el esófago lleno de cicatrices, lleno de bandas retráctiles, que obviamente le van a provocar una serie de síntomas al paciente, básicamente manifestados por odinofagia, disfagia, dolor retroesternal, epigastralgia urente, una serie de manifestaciones que seguramente van a alterar la vida del paciente, ¿no? O sea, va a tener bastante dolor seguramente este paciente, sobre todo después de la deglución, ¿no? Vemos estas otras lesiones, vemos la parte, el tercio superior del esófago, en el cual podemos ver coágulos, podemos ver necrosis, ¿no? Vemos coágulos, necrosis, es decir, todas estas lesiones se pueden producir al momento del paso del cáustico ácido o alcalino por la vía aérea superior. Estas lesiones que podemos ver son en el tercio superior del esófago, es decir, un esófago, una vía superior bastante alterada, dañada por la ingestión del ácido o alcalino. Y esto es lo que nos interesa, ¿qué clínica va a tener el paciente? La clínica que va a presentar es amplia, ¿no? Puede ser asintomática, que es muy raro, o dar síntomas graves. Y obviamente los síntomas, como habíamos comentado, van a depender de la naturaleza del agente cáustico, si es ácido o alcalino, del volumen ingerido, es decir, la cantidad que ha ingerido, la concentración del agente ingerido, así como del carácter voluntario o accidental. Si es voluntario, si el paciente tiene claro que quiere acabar con su vida, va a ingerirlo seguramente el cáustico en mayor cantidad. Si es accidental, seguramente va a ser una ingestión leve a moderada, ¿no? Y hablando de la clínica, se conocen tres fases de la presentación clínica. Una fase aguda. ¿Cuál creen ustedes que es la primera manifestación en la fase aguda? Seguramente el intenso dolor, ¿no? El paciente va a tener una odinofagia bastante intensa. No olviden que la odinofagia es dolor a la deglución, ¿no? Y va a tener también este paciente, además de odinofagia, disfagia. ¿Qué es la disfagia? Dificultad a la deglución. Además va a tener cialorrea porque el paciente no quiere progresar ni la saliva por esa zona afectada porque le produce mucha molestia, y va a tener el típico dolor urente retroesternal, que es referido en la mayor parte de los casos, ¿no? Y la fase aguda se la llama así desde el momento de la ingesta hasta el séptimo o décimo día, ¿no? Se va a producir todas esas manifestaciones clínicas que les he comentado, porque va a haber trombosis vascular con intensa inflamación e infiltración bacteriana, ¿no? Obviamente también el paciente tiene rechazo a la ingesta de alimento, no quiere alimentarse por las molestias que siente, tiene obviamente a consecuencia de eso disminución de peso, puede tener dificultad respiratoria con estridor y angustia. ¿Por qué dificultad respiratoria? Me se pregunta. Porque parte del agente cáustico ingerido puede haber ido a la vía aérea y obviamente haber provocado lesiones también en la vía aérea, a nivel de la tráquea, a nivel de los bronquios, y obviamente por eso el paciente podrá tener dificultad respiratoria. También en esta zona pueden estar lesionadas las cuerdas bucales, ¿no? También puede tener grados variables de hemorragia, ¿no? Se pueden encontrar en el paciente lesiones en la boca, en la orofaringe, ¿sí? Y en esta etapa, en la fase aguda, es muy importante buscar signos que sugieren perforación de víscera hueca en abdomen y tórax. ¿Cómo lo vamos a buscar? Realizando una plaquita simple de abdomen y de tórax. Como vamos a ver más adelante, vamos a explicar qué esperamos encontrar en la placa de tórax y en la placa de abdomen. Aquí podemos ver, puede presentar vómitos el paciente, lesiones en la boca, disfagia, dolor abdominal, ¿no? Distinto tipo de lesiones a nivel del esófago, distinta característica y variedad de lesiones a nivel del esófago. Hablamos de la fase subaguda o latente, se manifiesta desde el séptimo día o décimo día hasta la tercera semana después de la ingesta, ¿sí? Séptimo, décimo hasta la tercera. ¿Por qué se caracteriza esta etapa? Ya por un periodo de calma, ¿no? Seguramente el paciente ya está con psicólogo, ¿no? Para analizar cuál ha sido la causa del problema o qué le ha llevado a ingerir la sustancia cáustica luego del drama inicial, ¿no?
el dolor urente retroesternal, todas las sintomatología van desapareciendo progresivamente o se atenúan. Desaparecer no, sino se van atenuando, ¿no? Van disminuyendo en su intensidad, ¿no? El paciente va tolerando progresivamente ya algún alimento, excepto si la lesión esofágico-gástrica ha sido demasiado severa, ¿no? Aquí vemos una pieza operatoria, ¿sí? De una esofagectomía, ¿sí? Es decir, una resección total del estómago, del esófago y del estómago. ¿Por qué? A consecuencia de una severa quemadura por cáustico, ¿no? Aquí vemos una perforación del esófago secundario a una ingestión por ácido, es decir, puede haber inmediatamente de la ingestión, también puede haber perforaciones que se van a manifestar por intenso dolor. Obviamente, si hay perforación, el paciente va a tener enfisema subcutáneo. ¿Qué es el enfisema subcutáneo? La palpación de crépitos en la región del tórax superior y a nivel de la región supraclavicular, que nos habla de que eventualmente tiene ese paciente una perforación, ¿no? Va a tener el paciente signos clínicos de shock. ¿Por qué? Porque la perforación esofágica fácilmente evoluciona a una mediastinitis, entonces el paciente va a tener de shock y sepsis, ¿no? Y también afección de órganos adyacentes como tráquea, bronquios y mediastino. De no haber perforación, los síntomas remiten en 2 o 3 días con el tratamiento instaurado. Y la fase crónica, hemos hablado de una fase aguda, una fase subaguda y ahora vamos a la fase crónica, ¿no? ¿A partir de cuándo se considera la crónica? A partir de la 3ª o 4ª semana, ¿no? Se caracteriza por proliferación de fibroblastos y formación de tejido conectivo, que van a conducir a una estenosis esofágica y o gástrica. Es decir, en la fase crónica ya se ven las consecuencias de haber ingerido el cáustico, que habitualmente es una estenosis, ¿sí? Una estrechez de la luz del esófago, lo que va a provocar toda la sintomatología, el dolor, las molestias que tiene el paciente, ¿no? Y obviamente la fase crónica es muy importante valorar la severidad de las lesiones iniciales para pronosticar qué molestias va a tener el paciente en el transcurso del tiempo, ¿no? ¿Cuál es la clínica de la estenosis? ¿Qué síntomas tiene el paciente habitualmente cuando tiene estenosis? Disfagia progresiva, ¿no? Es decir, la dificultad progresiva al paso de los alimentos porque ese esófago está estrechado o estenosado, ¿no? También por estenosis gástrica, ¿no? El paciente puede tener síndrome de retención gástrica, llamado también estómago de éstasis o gastroctasia, ¿no? Aquí vemos un esófago estenótico a consecuencia de la ingestión por cáustico en la fase crónica, ¿no? La luz del esófago está bastante estrechada. Aquí vemos también otra estenosis anular, ¿sí? Una estenosis, un esófago bastante estenosado a la endoscopía. Y esta es la imagen que más quería mostrarles. Miren, este es un esófago completamente estenosado a consecuencia de una quemadura por cáustico. Miren, es un punto de esófago. Este paciente seguramente no va a poder hacer progresar los alimentos, ¿sí? Sobre todo sólidos, los líquidos probablemente, pero miren cómo está de estrechado, miren la severidad de la lesión que le puede quedar al paciente como secuela después de haber ingerido un cáustico, ¿no? Aquí vemos el esófago, ¿sí? Y aquí vemos otra endoscopía del esófago donde parecen haber 2 esófagos. Entonces, ¿qué pasó en este paciente? Este paciente, a consecuencia de la quemadura del esófago por cáustico, desarrolló una fístula tráqueo-esofágica, es decir, una comunicación anormal de la tráquea con el esófago. Por eso se ven, impresiona ver 2 orificios en esa zona, ¿no? Puede haber también casos de esofagitis cáustica por inhalación, ¿no? Simultánea a la exposición. Entonces el paciente, cuando hay inhalación, además de los síntomas que hemos comentado, puede tener ronquera, estridor, dolor torácico, neumonitis o síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Habrá que estar pendiente de datos, sobre todo de dificultad respiratoria. Todo esto ya lo hemos visto. ¿Y qué exámenes complementarios le vamos a pedir al paciente? Es muy importante, obviamente, pedirle estudios complementarios. Lo primero, hay que reanimar a este paciente, ¿sí? Según el ABCDE del ATLS, es decir, ver cómo está la vía aérea, si va a requerir o no una intubación, cuánto está saturando. Entonces habrá que ver la reanimación hemodinámica según el ATLS. El A, ver vía aérea, si tiene una vía aérea. B, ver cómo está la trama broncovascular bilateral. C, cómo está la circulación y el corazón y grandes vasos.
de cómo está el diafragma y ver el esqueleto óseo, ¿no? Sobre todo esto valorado en una radiografía PA de tórax. Entonces requiere una exploración rigurosa de la orofaringe para detectar lesiones, quemaduras y especialmente ver la epiglotis para valorar las cuerdas bucales si han sido afectadas o no por la quemadura del cáustico, ¿no? Y ver la encrucijada faringo-esofágica también. Y es muy importante en la fase aguda, estamos hablando de estudios complementarios en la fase aguda, pedir estudios radiográficos. ¿Por qué en la fase aguda? Le vamos a pedir siempre una placa de tórax y una radiografía simple de abdomen de pie. ¿Qué vamos a buscar en la radiografía de tórax? Datos de neumomediastino, es decir, aire en el mediastino, que nos hable de una eventual perforación del esófago y obviamente fuga del aire al mediastino, ¿no? Van para valorar compromiso pulmonar o mediastínico, rayos X simple de abdomen de pie. ¿Para qué le vamos a poner la simple de abdomen de pie? Para valorar si el paciente tiene signo de chilaiditi. ¿Qué es el chilaiditi? Neumoperitoneo subdiafragmático en caso de perforación de víscera hueca. En este caso debería estar perforado el estómago, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy importante ver una placa de tórax y una radiografía de abdomen. Aquí vemos en este paciente vemos un neumomediastino típico. Les voy a mostrar dónde está el neumomediastino. Todo esto es el neumomediastino. En esta zona se valora el neumomediastino. Es aire alrededor de la silueta cardíaca en toda esta zona, ¿sí? Entonces, en toda esa zona habrá que valorar si existe o no la lesión, ¿no? Seguimos. En la fase crónica puede mostrarse ya estenosis. Miren cómo se ve. Este es el diámetro normal del esófago. Miren cómo puede estenosarse. Este esófago es una cuerda. Se la estenosó completamente al paciente por la gran ingestión de un cáustico seguramente. Aquí vemos una radiografía con contraste del estómago, ¿sí? Donde se puede ver el típico espasmo pilórico, ¿sí? Y obviamente el contraste se retiene a nivel del estómago, ¿no? Aquí vemos en estos esofagogramas con bario, es decir, radiografías contrastadas del esófago previa ingestión de bario en el paciente, donde se puede ver severas estenosis en el trayecto del esófago, ¿no? Que obviamente van a provocar muchos problemas al alimentarse, sobre todo a este paciente, ¿no? Igual estenosis. Y obviamente en este paciente, luego de hacerle las radiografías, será muy importante hacer la endoscopía. Ahora, ¿cuál es el mejor momento para realizar una endoscopía en este paciente? Cuando el paciente tenga estabilidad hemodinámica, es decir, cuando esté estable. No vale la pena llevar a un paciente en shock a un estudio endoscópico. Puede fallecer durante el estudio, ¿no? Siempre valorar el hecho de que el paciente tenga estabilidad hemodinámica, es decir, de que sus signos vitales están estables para hacerle una endoscopía y pueda tolerar este procedimiento, ¿no? Entonces, hasta hace un tiempo se pensaba de que la endoscopía era un estudio muy riesgoso para el paciente, por el riesgo de perforación esofágica y posterior mediastinitis, que siempre está latente, pero actualmente están cambiando los conceptos y se dice que se debe realizar una endoscopía, pero cuando el paciente tenga estabilidad hemodinámica, ¿no? Y obviamente aquí vemos un esófago, ¿no? Que puede estar con muchas lesiones, puede tener edema, como habíamos dicho, puede tener eritema, puede tener úlceras esofágicas que se presentan por la quemadura que ha provocado el cáustico, puede haber erosiones que son heridas a nivel del esófago, ¿sí? Y obviamente puede haber datos de hemorragia digestiva alta, traducidos por visualizar sangre en el trayecto del esófago, ¿no? Y en la fase aguda, según este autor Webb, se pueden valorar grados de lesión a nivel del esófago. Tenemos un grado 1 en la fase aguda, hay edema mucoso, cambio de coloración hacia blanco nacarado con aspecto eritematoso,
con erosiones pero sin ulceración, ¿sí? Este será el grado 1, ¿sí? Grado 2 va a haber edema, eritema intenso y existen ulceraciones. Se ven exudados blancos grisáceos y hay hemorragia, y en el 3 hay úlceras profundas que nos van a llamar bastante la atención. Aquí están los grados en un web. Tenemos un grado 1, edema e hiperemia, un grado 2, úlcera superficial y ampollas, y grado 3, úlcera profunda y necrosis, ¿no? Según algunos autores puede haber un grado 4, además de lo visto en el 3, hay evidencia endoscópica de perforación, no siempre demostrable por la clínica que presenta el paciente, eso tomarlo en cuenta, ese sería el grado 4, ¿no? En la fase subaguda, ¿qué estudios le vamos a pedir al paciente en la fase subaguda? Son útiles los estudios contrastados, es decir, ya podemos ir valorando al paciente qué secuelas va a tener a consecuencia de la ingestión por ácidos o álcalis que ha tenido, ¿no? Entonces, inclusive podemos ya valorar inicios de fibrosis esofágica que puede evolucionar a estenosis. Miren, este es un esófago con diámetro relativamente normal. No lo veo demasiado dañado al esófago, pero sí han visto ustedes las anteriores radiografías cómo puede lesionarse el esófago en distintos trayectos, ¿no? Aquí podemos ver, miren, un esófago que parece una cuerda. Este es el diámetro normal del esófago y obviamente aquí podemos ver una cuerda, un esófago completamente alterado y estrechado, ¿no? Distintas endoscopías de lo que podemos encontrar: eritema, enantema, retención de secreciones, como podemos ver acá, ¿no? Un esófago empedrado que nos habla de la magnitud de la lesión. Aquí vemos una ingestión de ácido que afecta diferentes partes del esófago, aparece en las primeras 72 horas. Miren, un esófago completamente edematizado, eritematoso, ¿no? Puede haber la presencia de trombos, es decir, de coágulos, trombos vasculares, coágulos a consecuencia de sangrado a nivel del esófago por las lesiones que se han presentado, una serie de lesiones que podemos encontrar, ¿no? Y para valorar las lesiones a nivel del esófago existen distintos criterios endoscópicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una clasificación, la clasificación de Marazca, ¿sí? De esofagitis cáustica. Nos habla de que en el grado 1 hay hiperemia y edema, grado 2, placas amarillas, blancas con formación de pseudomembranas, y el 2 lo clasifica Marazca en A, B y C con sus lesiones características, y el grado 3, mucosa hemorrágica y ulcerada con un exudado espeso. Y seguramente una de las clasificaciones más utilizadas para valorar las esofagitis cáusticas es la clasificación elaborada por Sargar, ¿no? Grado 0, examen normal. 1, mucosa con edema, hiperemia. 2A, mucosa friable, hemorrágica, erosionada. El 2B, además de los signos descritos en el 2A, hay úlceras, pero que están solamente circunscritas. El 3, ulceraciones múltiples y áreas de necrosis. Y el 3A, necrosis focal. 3B, necrosis extensa. Esta es la clasificación por WEF, que ya la habíamos comentado, ¿sí? Y ante un paciente con antecedente quemadura por cáustico, siempre habrá que estar pendientes de hacer una eventual laparotomía exploradora o una laparoscopía diagnóstica, es decir, operar al paciente cuando presente sobre todo datos de irritación peritoneal y en la placa simple de abdomen de pie, el paciente tenga el típico signo de chilaiditi, que es neumoperitoneo subdiafragmático, que nos hable de una eventual perforación de víscera hueca, que en este caso sería el estómago, ¿no? Entonces habrá que estar pendiente. En la fase aguda hay que estar muy pendiente para detectar las complicaciones precoces que puede estar presentando el paciente y obviamente operar de emergencia a este paciente para salvarle la vida, ¿no? Si no, eventualmente este paciente podrá llegar a tener una peritonitis generalizada y obviamente eso conducirle a la sepsis y eventualmente a la muerte si es que si no tomamos medidas a tiempo, ¿no? Y el tratamiento en la fase aguda, obviamente está claro de que el primer manejo que debemos hacer en la fase aguda es manejo del dolor. Este es un paciente bastante álgido, está bastante adolorido por las lesiones que presenta en el tubo digestivo. El tratamiento del dolor hay que hacerlo con analgésicos pirazolónicos o opiáceos también, como es la meperidina, ¿no? En este paciente se recomienda el uso de antibióticos, porque hemos comentado de que este paciente tiene bastante tejido necrótico
a nivel del tubo digestivo, en el esófago y en el estómago, y eso fácilmente se infecta, ¿no? Entonces, el objetivo es disminuir el exceso de tejido piógeno de granulación que puede aumentar la formación de fibrina y esto condiciona mayor cicatrización y obviamente mayor tendencia a estenosis en el paciente. Entonces, se recomienda el tratamiento antibiótico. Es muy importante lo que les decía, reanimar al paciente según el ABCD, es decir, hay que hacer un manejo también del desequilibrio hidroelectrolítico en este paciente, muy importante. 4, este paciente no puede alimentarse hasta que se controle las lesiones que está presentando, suspensión de dieta mientras haya cialorrea, disfagia o dinofagia, luego progresar la dieta en forma gradual, hay que hacerle un manejo de la ansiedad, es decir, este paciente sí o sí va a requerir un manejo, una valoración por psiquiatría, por ejemplo, por psicología, para determinar o analizar cuáles han podido ser las causas de la ingestión que ha tenido este paciente, ¿no? Otro manejo que se puede hacer en este paciente es corticoterapia, es decir, utilizar corticoides. Su uso temprano está recomendado con el propósito de disminuir el depósito colágeno formado por los fibroblastos durante la curación, inhibiendo la retracción de la cicatriz. Entonces, se recomienda utilizar corticoides y corticoides por vía endovenosa y también corticoides ya en la fase crónica aplicados directamente a las lesiones. Se puede utilizar, por ejemplo, triamcinolona aplicado directamente a las lesiones. Se podrá utilizar corticoides. Ya una vez que se han determinado las lesiones que tiene el paciente y sobre todo las probables estenosis en el trayecto del esófago, algunos autores sugieren la realización de dilataciones profilácticas, que para algunos autores todavía sigue siendo controvertido, pero en la mayor parte de las veces se las indica, ¿no? Medidas de neutralización o contacto del cáustico no están indicadas, es decir, si el paciente ha ingerido un ácido, darle algo alcalino, o si ha ingerido algo alcalino, darle un ácido. No se recomienda, no hay estudios específicos que aclaren este aspecto, ¿no? Y este otro es muy importante, no indicar medidas destinadas a favorecer el vómito, es decir, está contraindicado en este paciente inducirle al vómito. ¿Qué es lo primero que se hacía anteriormente? A este paciente con quemadura con cáustico, lo primero que se le daba era jarabe de ipecacuana. Como ustedes saben, la ipecacuana es un vomitivo potente, induce al vómito. Pero, ¿qué se ha visto en lo posterior? ¿Qué se sabe en la actualidad? De que este hecho, ¿sí?, vuelve a reexponer el tubo digestivo a una segunda quemadura. Entonces está contraindicado inducir al vómito en el paciente para evitar reexposición, ¿no? Tratamiento de las perforaciones gástricas o esofágicas. En todo momento del manejo de este paciente debemos estar pendientes de que tenga o no, o descartar lesiones en el tubo digestivo, como son las perforaciones. Las sondas nasogástricas su uso es muy controvertido. Según la mayor parte de los autores, no se debería indicar. ¿Por qué? Porque el tejido del esófago y del estómago está bastante friable, está lesionado, está con quemaduras a ese nivel, y obviamente al estar friable, el hecho de introducir la sonda nasogástrica puede determinar perforaciones. Entonces, algunos autores la utilizan, pero yo en particular no lo recomiendo. Y este paciente seguramente va a requerir lo que se denominan gastrostomías de alimentación, es decir, colocarle a este paciente una sonda Foley normal o una sonda Foley-Alcock de 3 vías para hacerle una alimentación enteral, ¿sí? Es decir, este paciente, como no va a poder alimentarse por boca, el esófago está completamente lesionado, a este paciente hay que alimentarlo directamente con una sonda colocada en el estómago, ¿sí? Hasta que se determine bien qué se van a hacer a nivel de las lesiones y se verifique el grado de lesión que está presentando, ¿no? En la fase subaguda, ¿qué se va a hacer? Ya se instaura la alimentación progresiva, probando la tolerancia, y en la fase crónica ya es donde hay que hacer manejo de las complicaciones. Es decir, en la fase crónica el paciente ya tiene las estenosis típicas, hay que hacerle dilataciones, ¿sí?, a nivel de las estenosis con unos dilatadores especiales que se llaman los dilatadores de Savary-Muller. Se puede utilizar los dilatadores de Guinoux también, ¿sí? Se puede hacer infiltraciones con corticoides, ¿sí?, con triamcinolona, como habíamos comentado. Primero hacer dilataciones esofágicas convencionales hasta alcanzar un lumen de 30 French, ¿no?, con sesiones semanales, ¿no?, para ir ampliando la luz del esófago.
Y las complicaciones, como habíamos comentado, una de las más temidas es la perforación. La misma puede ser tratada conservadoramente si es que el paciente, si es que se determina que en el paciente la extravasación se ha circunscrito por sí sola y se mantiene un tránsito esofágico adecuado. No existe, cuando no existe evidencia de contaminación mediastinal, cuando el paciente no presente datos de sepsis y los síntomas por perforación no sean demasiado importantes en el paciente, y obviamente lo que les decía, cuando no hay evidencia de sepsis, ¿no? Cuando el paciente debe manejarse quirúrgicamente, obviamente en evidencia de neumotórax, neumomediastino, que nos habla de una perforación esofágica, ¿no? Cuando hay enfisema mediastinal, con o sin derrame pleural o mediastinitis, cuando el paciente está con sepsis sistémica, que nos habla de que el paciente tiene alguna perforación en algún trayecto del tubo digestivo, cuando haya falla respiratoria, en shock séptico, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, en la fase aguda, para perforaciones, abscesos, fístulas, obviamente está indicado en estos casos el tratamiento quirúrgico, ¿no? En la fase crónica está indicado el tratamiento quirúrgico en la presencia de fístulas traqueoesofágicas, por ejemplo, ¿no? En lesiones que quedan a consecuencia de las lesiones por la ingestión de cáustico, ¿no? Bueno, ese es el temita de esofagitis cáustica, es un tema complementario en relación al anterior tema que habíamos visto, que era la esofagitis en general, donde habíamos visto las causas principales de esofagitis, habíamos visto las típicas úlceras esofágicas que se pueden encontrar en el paciente, que son la úlcera de Wittgenstein, la úlcera de Barrett, la úlcera de Wolff, Swan y Marciak y todas sus características. Muchas gracias, muchachos. Ese es el temita que quería presentarles.